Vamos a revisar si puedo grabar ahorita. Si no, tal vez alguien nos hace favor ahí. Tengo deshabilitada la opción de grabar, entonces si alguien nos hace favor de grabar la clase, se lo voy a agradecer, por favor. Gracias, Melanie, muy amable. Solo después compartámosla, por favor. Vamos a cargar la presentación. Vamos a ver hoy. Estoy con la diapositiva Métodos de vibración en espectroscopía IR. Gracias. Bueno, vamos a avanzar hoy algunas cosas prácticas en espectroscopía infrarrojo. Ya empezamos ya con la clase de introducción a la espectroscopía IR, donde vimos unas cosas importantes. Sus compañeros ya expusieron instrumentos IR, los dispersivos, los de transformadas de Fourier. Ya también sus compañeros ya expusieron fuentes y detectores utilizados en espectroscopía IR. Entonces, con eso realmente ya hemos avanzado bastante en la parte teórica. El día de hoy vamos a tratar de ver algunas cosas prácticas que nos van a servir. Entonces, una de las cosas prácticas en espectroscopía infrarroja es saber o conocer cuántas vibraciones puede presentarse en una molécula determinada. Se recuerda que eso vimos, que dependiendo si la molécula era lineal, aplicábamos la fórmula 3n-5, o si era no lineal, 3n-6. Entonces yo les decía, ¿cómo sé que es lineal o no es lineal? La forma correcta para saber eso es hacer la geometría de la molécula, ¿verdad? Entonces hay que aplicar todos los pasos para llegar a la figura geométrica. La gran mayoría, o casi muchísimos, digamos, de los compuestos que tienen 2 o 3 o muchos más átomos, adquieren esta geometría que es no lineal. Entonces, en la gran mayoría, nosotros vamos a aplicar esta fórmula 3n-6, en una gran mayoría. Hay algunos casos, muy pocos, donde la geometría va a ser lineal, como el caso, por ejemplo, acá, que me están preguntando, indicar los modos de vibración, dice, del dióxido de azufre y nitrobenceno. Entonces, si se dan cuenta, acá les dieron solo el nombre, que es lo primero que tendría yo que ver o hacer, ver cuál es la estructura de este compuesto, esta fórmula, para poder saber, digamos, qué geometría tiene. Entonces, revisando, dióxido de azufre es CO2, y cuando uno hace la geometría, el azufre forma doble enlace con un oxígeno y forma otro doble enlace con el otro oxígeno. Al final forma una geometría que es lineal en este caso. Entonces, como es una geometría lineal, se aplicó la fórmula 3n-5, ¿verdad? Que es la fórmula para las geometrías lineales. Era el caso de CO2 que vimos en la clase anterior. Y entonces sabemos que n representa a tantos átomos que están presentes en el compuesto. Entonces aquí tenemos que hay un azufre, hay 2 oxígenos, entonces n para este caso vale 3. Entonces vamos a la fórmula. 3, sustituimos n por 3, ¿verdad? Que es el de átomos tan presentes. 3 por 3, 9, menos 5. Entonces el dióxido de azufre dice que presenta 4 modos de vibración. O sea, hay 4 vibraciones que va a registrar, digamos, que se van a presentar. Ahora, de estas 4, puede ser que 2 se presenten a números de onda muy parecidos. Entonces, ya el espectro IR para el SO2 sería tal vez solo 3 bandas. Y si de esas 3 bandas hay una que no experimente cambio en su momento dipolar, entonces quizás para el CO2 aparezcan solo 2 bandas. Entonces, recuérdense, en espectroscopía infrarroja nunca se van a registrar todas las vibraciones que uno, digamos, determina teóricamente. ¿Por qué? Algunas no experimentan cambio en el momento dipolar, otras aparecen a números de onda muy parecidos o muy cercanos,
Otra podría ser también que los grupos que son idénticos se van a presentar al mismo número de onda, y hay algunas también que se presentan fuera del IR medio. Ahora se recuerdan que está la región del IR cercano y la región del IR lejano. En el IR medio es donde se van a presentar todas las vibraciones, pero hay algunas que a veces caen fuera, digamos, de los 4000 y los 400, ¿verdad? Entonces en centímetros a la -1. Entonces, esas no se van a registrar. Esas son las razones por las que espectroscopía infrarroja no registra todas las bandas o vibraciones que experimenta una molécula. Veamos el caso del nitrobenceno. En el caso del nitrobenceno, entonces, ¿qué necesito saber yo para aplicar la fórmula? Bueno, si es lineal o es no lineal. Tengo muchos átomos que se unieron, entonces esta nunca va a ser lineal, ¿sí? Entonces, una geometría no lineal, 3n menos 6. N es el total de átomos, entonces solo cuento, ¿verdad? Hay 6 carbonos, 5 hidrógenos, 11, más un nitrógeno, 12, más 2 oxígenos, 14. Entonces, N para esta molécula vale 14. 3 por 14 menos 6 me da el total de 37 vibraciones. Entonces, ¿se registrarán 37 vibraciones para este compuesto? No. ¿Por qué? Ya les dije, las que no experimenten cambio de momento no aparecen, vibraciones de mismos átomos idénticos aparecen al mismo momento. Entonces puede ser que para este nitrobenceno en espectroscopía IR quizás hayan unas 8 bandas, tal vez o 7 bandas que me van a servir para identificar a este compuesto. Entonces esto ya lo habíamos platicado, pero quise ponerle estos ejemplos para que lo tengamos ahí. Veamos otra de las aplicaciones que tiene espectroscopía IR, digamos, prácticas, es que yo puedo hacer cálculo de número de onda, ¿verdad? Se recuerdan que en número de onda, básicamente lo que tenemos que saber es de que se expresa en centímetros a la -1, ¿sí? Se recuerda que vemos esta fórmula. Entonces dice, teóricamente yo puedo saber dónde aparece una vibración para un determinado compuesto, para un determinado enlace. Y lo que tengo que hacer entonces es aplicar esta ecuación. Dice que el número de onda expresado esto de una vez aparece en centímetros a la -1, dice que es igual a 1 dividido 2 por pi por la velocidad de la luz. ¿Cuál es el cuidado acá? La velocidad de la luz se expresa en centímetros segundo. Eso es lo que hay que tener cuidado acá cuando usamos el valor de la velocidad de la luz. Centímetros segundo multiplicado por la raíz cuadrada de K, que K es la constante de fuerza, que esas constantes de fuerza normalmente ya aparecen registradas casi para todos los enlaces, dobles, simples, triples. Entonces, estos valores ya están. Y las constantes de fuerza normalmente aparecen en Newton metro, ¿verdad? Digamos, es la forma de expresarla, o las dimensionales, Newton metro. Y eso va a ser dividido mu, que en este caso dice que a esto se le llama masa reducida. ¿Cuál es el cuidado de la masa reducida? Dice que se debe de expresar en kilogramos, ya que es igual a la multiplicación de la masa 1 por la masa 2 dividido la sumatoria de la masa 1 más la masa 2. Masa 1 es la masa de un átomo y la masa 2 es la masa del otro átomo que se enlazó. Entonces, veamos este ejemplo práctico para aplicar nuestra fórmula. Determine la frecuencia de vibración del CO2. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de vibración, básicamente estamos hablando de a qué número de onda se mueve el CO2 o dónde aparece, digamos, su vibración teórica. Y básicamente esto debería de aparecer en el rango del IR medio, de los 4000 a los 400 centímetros a la -1. Ese sería el rango donde esperaríamos nosotros esta vibración para el CO2. Entonces venimos nosotros y yo tengo 2 átomos acá, un átomo de carbono que se une en este caso a 2 átomos de oxígeno. Entonces, a este carbono le puedo asignar masa 1, ¿sí? Y a este oxígeno le puedo asignar masa 2. Puede ser al revés, si quieren a este masa 2 y a este masa 1, lo que ustedes deseen, eso no afecta.
Entonces, asumimos o asignamos al carbono la masa 1 y entonces vemos el peso atómico del carbono, porque esta masa la tenemos que expresar en kilogramos. El carbono tiene peso 12.01 gramos mol, por eso está en la tabla periódica, es el peso atómico del carbono. Entonces, ¿cómo pasamos estos gramos mol a kilogramos? Y entonces lo multiplicamos por el número de Avogadro, ¿sí? Expresado en átomos. Entonces, un mol tiene el número de Avogadro expresado en átomos. Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es eliminar este mol, pero aquí está dividiendo con este, está multiplicando con este que divide, se anulan. Me va a quedar los gramos partido átomos, entonces necesito eliminar átomos de acá y veo acá en la fórmula que solo hay un carbono, entonces aquí multiplico por un átomo de carbono, que aquí solo hay uno, ¿sí? Entonces es un átomo de carbono y hago la conversión de kilogramo a gramo, un kilogramo que tiene 1000 gramos, esto es para eliminar estos gramos que están acá. Entonces hacemos la operación acá y al final me queda ya la masa expresada en kilogramos para el caso del carbono, 1.995 por 10 a la menos 26. Ese sería el resultado acá de esta operación. Ya la tengo expresada en kilogramos. Y ahora, ¿qué procede? La masa del otro átomo, que en este caso sería el oxígeno, la voy a expresar ahora también en kilogramos. ¿Qué hago? Parto del peso atómico del oxígeno. El oxígeno tiene 15.99 gramos mol, si es su peso atómico. Estos gramos mol lo pasamos o lo vamos a expresar, estos moles se van a eliminar con un mol que equivale al número de Avogadro expresado en átomos. Si se dan cuenta es la misma conversión acá, ¿sí? Y el cuidado acá es ver cuántos átomos de oxígeno hay en el CO2. Y entonces aquí veo que hay 2 oxígenos. Entonces aquí multiplico por 2 átomos, ¿verdad? Por los 2 que están acá. Y hago la conversión de kilogramo a gramo. Entonces, cuando hago esa operación, tengo 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Okay? Ya tengo las masas, entonces, de cada uno expresado en kilogramo y procedo entonces a hacer el cálculo, digamos, a eso se le llama masa reducida. Masa 1 por la masa 2 dividido la sumatoria de la masa 1 por la masa. Entonces, esta masa la multiplico aquí en el numerador y estas masas las sumo en el denominador. Cuando hago esta operación acá, entonces resulta que el resultado de esto es 1.45 por 10 a la menos 26 kilogramos. Entonces ya tengo esa masa expresada en kilogramos, que es básicamente lo que yo voy a colocar en esta parte de la fórmula. O sea, la masa reducida ya la tengo en kilogramos. Constante de fuerza, normalmente ese dato me lo tienen que dar, o sea, los valores de constante de fuerza están reportados en tablas, pero si no, se los van a dar. Y la velocidad de la luz, que hay que expresarla en centímetros. Entonces ya tenemos este término acá, este nos lo van a dar, y la velocidad de la luz que la conocemos. Entonces, continuemos acá. Ya en la fórmula, dice la constante de fuerza para un enlace o un doble enlace carbono-oxígeno es 12.1 newton partido centímetro. Este es el valor que me reporta la tabla, pero para poder eliminar los términos en esta fórmula hay que expresarla en newton metro. Entonces paso estos centímetros a metro. Solo multiplico 100 centímetros que tiene un metro, anulo centímetros con centímetros y entonces me queda que la masa reducida expresada en newton metro para este enlace en particular, 1210 newton metro. Entonces, ya tengo esto expresado acá. ¿Y por qué necesito yo que la masa reducida esté en kilogramos y por qué necesito expresar esto yo en newton metro? Porque cuando queremos eliminar todos los términos de esta fórmula, los newton que aparecen acá se expresan en kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Entonces, estos kilogramos de acá se van a eliminar con los kilogramos de la masa reducida, que son estos que van a estar expresados acá, y estos metros de acá
se van a eliminar con estos metros de altura. Ahora, por eso es que este valor de constante de fuerza debe de ir en newton metro, ¿verdad? Esa es la razón. ¿Y por qué la masa reducida en kilogramos? Para fines de eliminar términos de esta fórmula. Entonces, ahora sí, ya tengo acá la fórmula, ya que va a ser igual el número de onda. Entonces, 1 dice dividido 2 por pi por c. 2 por pi, 3.1416. Velocidad de la luz en centímetros segundo, ¿verdad? 3 por 10 a la 10. Esta es la en centímetro, ¿sí? Ese es el cuidado acá. Lo multiplicamos entonces ahora por la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de 1210, que es lo que convertimos acá, dividido la masa reducida. Entonces, hacemos esta división, le sacamos su raíz cuadrada y al final multiplicamos entonces por esta operación. Entonces dice el número de onda para el CO2, digamos, o la vibración que se puede registrar teórica para CO2, que me puede permitir identificarlo, dice que aparecería 1537 centímetros a la menos 1. Es muy interesante esto. Vean, con esta fórmula ustedes pueden saber el número de onda o la banda de vibración de cualquier tipo de enlace o compuestos que estén en espectroscopía IR. Entonces, por ejemplo, alguien le dice, mire, ¿y dónde aparece una vibración carbono-bromo, por ejemplo? ¿O dónde aparece una vibración flúor-hidrógeno? O sea, cualquiera de esos enlaces que no son muy comunes, entonces, si conozco la constante de fuerza, con los pesos atómicos, conozco la masa reducida, aplico esa fórmula y tengo estos valores. Entonces, recuerden, esta fórmula es una manera teórica de saber la vibración característica de un enlace en particular en espectroscopía IR. ¿Y cómo sé yo que digamos, me está generando información? Cuando yo vengo y comparo este valor teórico con las tablas de bandas de absorción, que ya existen para casi todos los enlaces, estos valores son bien parecidos. Entonces, cuando uno revisa dónde aparece una vibración para el CO2, aparece en 1537. Entonces, recuerden, esta es una manera teórica de saber números de onda o la banda de vibración característica de un enlace en particular, ¿verdad? Entonces, esta es una manera, ¿verdad? Que uno usa para saber esas vibraciones, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo una tablita donde están los valores de constante de fuerza. Aquí están expresadas en newton centímetro y se pueden dar cuenta ustedes que aparece para cualquier tipo de un carbono es sp3 unido a un hidrógeno, 4.8, un carbono sp2 unido a un hidrógeno. Ese sería, digamos, carbono saturado, este sería un carbono con doble enlace y este sería un carbono con triple enlace, ¿verdad? Pero, digamos, el enlace realmente no es del carbono, sino es ese carbono enlazado a un hidrógeno, ¿verdad? 5.9, un enlace nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-carbono, pueden haber aquí, por ejemplo, simple, doble, triple, ¿verdad? Carbono-oxígeno simple, carbono-oxígeno doble, carbono-nitrógeno simple, doble, triple, carbono-flúor, carbono-cloro, etcétera. Entonces, existen ya esos valores de K o constantes de fuerza para todos los enlaces en particular. Por eso es de que eso me permite a mí aplicar sin ningún problema la fórmula teórica para encontrar vibraciones en espectroscopía infrarroja. No sé si tengan alguna duda con estos cálculos o si estamos claros. Entonces, vamos. Sí, sí, ok. Entonces, un poquito poder interpretar un espectro para poder identificar a qué átomo o qué enlace corresponde. Entonces, para eso
se hace uso de las bandas de absorción en espectroscopía infrarroja. Entonces les voy a mostrar unas tablas de bandas de absorción. Los documentos ya están ahí en el tema de espectroscopía IR, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Y entonces vamos a ver qué información nos genera esto. Entonces voy a cargar ahorita. Solo pregunto, estoy con la diapositiva que dice tablas de espectroscopía infrarroja. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, para poder hacer análisis o interpretación de espectros infrarrojos, recuerde, espectroscopía infrarroja básicamente es una técnica analítica que nos va a identificar grupos funcionales. O sea, tienen una molécula, quieren saber, por ejemplo, si había un alcohol, si había un ácido carboxílico, si había una amina, etcétera. Eso es lo que hace espectroscopía infrarroja. Ahora me genera información de grupos funcionales. Entonces, para poder, digamos, hacer análisis por espectroscopía infrarroja, básicamente, digamos que hay como una secuencia lógica, ¿verdad? Entonces, los espectros infrarrojos normalmente van a estar, digamos, recuerden que estamos trabajando en el IR medio, entonces van a generar información de los 4000 más o menos aquí hasta los 400 centímetros. Aquí aparece 500, pero realmente es aquí hasta los 400, ¿verdad? Que es, digamos, toda la región del IR medio. Entonces, dice que una forma lógica de interpretar espectros infrarrojos es empezar, digamos, por esta región, que sería la región de los 4000 a los 2400. Cuando ellos tienen a los 1500, por ejemplo, es un número entero acá. De 4000 a 1500. Esta región se le llama, se le conoce como la región de grupo funcional. Entonces, cuando yo quiero interpretar un espectro IR, empiezo viendo acá qué bandas aparecen en esta región. ¿Qué región? De los 4000 a los 1500. Entonces, a esto le vamos a llamar región de grupo funcional. Y aquí van a aparecer bandas de absorción características para un montón de compuestos, para alcoholes, para aminas, para carbono, digamos, CH3, CH2, cuando hay insaturaciones, para dobles, triples enlaces, 1700 para carbonilos, etcétera. Ahí voy a ver yo, digamos, bandas de absorción. Entonces, la característica de esta región de los 4000 a los 1500 o 1400 es de que las bandas que se presentan son bandas bien marcadas. Cuando digo bien marcadas, quiere decir bandas intensas, ¿verdad? Entonces, uno empieza asignando bandas, digamos, en este orden, de los 4000 hacia abajo. Entonces, yo empiezo a ver, que aparece una banda en 3300, veo de quién es, otra en 3000, veo de quién es, y así me voy hasta llegar a esta región que se recuerda es la región de la huella, que más o menos está como de los 1400 a los 400. Esta región de la huella es única para cualquier compuesto. Entonces, en esta región es donde uno puede identificar plenamente a un compuesto. Ahora, por ejemplo, si tienen alcoholes, digamos, tienen pentanol, hexanol y, por ejemplo, un octanol. ¿Cómo sé yo quién de esos tres es? ¿Por qué? Porque todos tienen CH3, CH2 y tienen OH. Todos tienen lo mismo. Entonces, la diferencia entre esos compuestos se va a dar acá en esta región de la huella. Entonces, recuerden, la región de la huella, que va de 1400 a los 400 centímetros a la -1, es única para cada compuesto y me sirve entonces para identificarlo plenamente. ¿Verdad? ¿Cómo hace un equipo, un instrumento para saber o identificar una muestra desconocida? Cuando él tiene el espectro infrarrojo, revisa esta región y cuando es superponible, esas bandas se superponen con la muestra desconocida, lo identifica con un
casi 99% de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay instrumentos que tienen en su biblioteca miles y miles de espectros. Ellos lo que hacen es comparar esta región para dar plenamente con el compuesto. Entonces, recuerden, vamos a empezar a interpretar espectros, digamos, de las bandas más intensas, que son las de grupo funcional, hasta estas que logremos identificar, ¿verdad? Aquí a veces las bandas son pequeñas, no se identifican. Y algo interesante cuando estén interpretando espectros IR, uno no necesita identificar todas las bandas. Normalmente vamos a las bandas más intensas, las bandas más marcadas, y a partir de ellas podemos deducir los grupos funcionales que están presentes. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces es un grave error querer asignar todas las bandas. A veces uno eso lo confunde. Entonces, en espectroscopía IR, a veces con 5 o 6 bandas bien definidas, bien marcadas, suficiente para interpretar nuestro espectro. Eso es importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en espectroscopía infrarroja, básicamente lo que existen son, digamos, para cada tipo de enlace o grupo funcional, por ejemplo, aquí tengo CH3, CH2, tengo, digamos, cualquier tipo de enlace, está, digamos, la vibración o el número de onda donde normalmente aparece, ¿verdad? Y a veces aparecen bandas entonces en la región de grupo funcional, digamos de los 4000 a los 400, y también aparecen bandas en la región, digamos, abajo de los 1400. Entonces, cada una de estas bandas me van a servir a mí para identificar cada uno de los grupos funcionales. Entonces, ya existen, digamos, tablas de bandas de absorción, ¿sí? Para cualquier grupo funcional. Entonces uno puede ir viendo, hay una banda, por ejemplo, está en 2800, 2900, corresponde a CH3. Hay una banda que está casi que, digamos, en los 3000, corresponde a CH. O sea, eso es lo que me permite a mí identificar grupos funcionales. Entonces, cuando estén trabajando en interpretación de espectros, ¿qué es lo que debemos de tener a la mano? Una banda de tablas de absorción, ¿verdad? Y entonces, aquí, por ejemplo, podrían utilizar estas que están acá. Hay muchas tablas de banda de acción, por ejemplo, aquí hay tablas para alquenos, esta que está aquí es para alcanos, ¿verdad? Hay bandas de absorción para alquenos y bandas de absorción, por ejemplo, para diferentes tipos de enlaces, triples enlaces, ¿verdad? Enlaces, digamos, de carbonilos, enlaces, por ejemplo, con grupo ciano, etcétera. Cada uno tiene sus bandas de absorción características y esas bandas normalmente me van a servir a mí para poder identificar compuestos. Bandas, por ejemplo, aquí para alcoholes, para fenoles, o sea, cada una de ellas ya tiene su número de onda característico, donde yo puedo ir viendo si está en mi espectro IR y de esa manera, por ejemplo, decir si está presente, por ejemplo, sea, si está presente un ácido carboxílico, si está presente, por ejemplo, un acetato, si está, por ejemplo, presente un aldehído, una acetona. Según estas bandas de absorción, lo puedo ir viendo para poder interpretar mi espectro. Ahora, de estas tablas, digamos, entonces tenemos este ejemplo. ¿Pueden usar cualquier otro tipo de tabla? Sí, las que ustedes deseen las pueden utilizar sin ningún problema. Ahora, de esto, básicamente lo que quiero que veamos es estas bandas de absorción que nos van a servir para identificar tipos de aromáticos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo tengo que en mi compuesto hay un aromático, entonces esta tabla les va a servir para saber qué tipo de aromático está presente. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos tipos de aromáticos, monosustituidos, disustituidos, trisustituidos y con muchos sustituyentes. Cada una de ellas tiene bandas características. Ahora, nosotros básicamente nos vamos a centrar a aromáticos monosustituidos y aromáticos con dos sustituyentes. O sea, en raros casos trabajamos estos de 3 sustituyentes o 4, ¿verdad? Pero podría, digamos, darse el caso, si ustedes quieren interpretar algún espectro con 3 o 4 sustituyentes, ver estas bandas. ¿Cómo se genera la información entonces para saber o conocer si hay presencia de aromático? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver esta región. Esta región realmente es la región, digamos, de grupo funcional y más o menos si lo ven en número de onda, dice que más o menos está como en los 1700 a los 1900 más o menos, ¿verdad? Pues en este rango, que es un rango amplio, dice que aparecen unas bandas bien pequeñas, ¿verdad? Estas que aparecen acá.
Ahora, saber o diferenciar acá el tipo de aromático es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque estas bandas no son muy intensas, son bandas muy débiles, o sea, muy pequeñas. Entonces, es más fácil venirnos a esta región, o sea, a este otro recuadro que le vamos a llamar la región de la huella. Y más o menos estaríamos hablando desde los 600 nanómetros a más o menos los 800, perdón, centímetros a la menos uno, ¿verdad? Sería desde los 600 hasta los 800 más o menos. En este rango, que es la región, digamos, de la huella, podemos saber el tipo de aromático que está presente. Y entonces tenemos, por ejemplo, un aromático mono sustituido, o sea, que tiene un solo sustituyente, dice que presenta una banda en 700 y otra en 750. Entonces, si solo hay dos bandas en esta región, yo sé que es un mono sustituido. ¿Cuál es la característica de estas bandas? Si se dan cuenta, una es más pequeña que otra. Entonces, normalmente la de 700 es más corta en intensidad y la de 750 es más alta o más intensa. Eso es básicamente lo que lo va a caracterizar, porque una es más corta y la otra es un poquito más larga. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta acá. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta acá? A veces estas bandas se pueden correr un poquito, digamos, podría correrse un poquito aquí antes, esta y un poquito antes, pero las dos se van a afectar. Eso si hubiera cualquier otra cosa aquí alrededor, ¿verdad? Porque todo lo que esté alrededor, digamos, de este aromático mono sustituido, puede correr un poquito a la banda, pero no es mucho el corrimiento, ¿verdad? Pero lo que va a caracterizar a esta banda es que una es más corta y otra es más larga. Eso es lo importante acá. ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, veamos el otro caso de un disustituido, cuando es un orto. Dice que el orto tiene su banda en 750. Entonces, mira, aquí está 700 y esto vale 50. Una sola banda en 750, aromático orto sustituido. Eso es importante, veo que es una sola banda. Veamos el otro caso, que es, digamos, tal vez de lo más complicado. Cuando hay dos sustituyentes en meta, para uno está aquí, el otro en meta, dice que aparecen tres bandas en esta región. Una banda más o menos en los 700, otra banda antes de los 800 y la otra arribita casi en los 850. Entonces eso es muy importante. O sea, este meta es el que va a presentar tres bandas. Una es intensa o alta, vean esta que está en 800, la otra es un poquito más corta y esta otra que está acá es muchísimo más pequeña. Entonces, ese sería, digamos, el caso de un aromático meta sustituido. Tres bandas. Una intensa antes de 800, otra intermedia en los 700 y una pequeña en 850. Eso sería lo el que me va a servir para identificar estas bandas en esta región. Y si nos vamos entonces a el otro que tiene una sola banda, sería el caso de acá, el aromático para. Vean el caso del aromático para. El aromático para tiene una sola banda en 800. Entonces, ¿quiénes se ven una sola banda? El para y el orto. Solo que lo para está en 800 y el orto está en 750. Entonces, es la diferencia de ahí. El mono es fácil de identificar, hay dos bandas, una en 750 y el verde es el más complicado que representa la desplante. Una inmensa, una mediana y una naranja. Entonces, con esto nosotros podemos entonces interpretar cualquier tipo de aroma. Lo importante acá entonces es saber, por ejemplo, qué es lo que yo estoy interpretando. Pero con estas banditas acá, ustedes pueden saber o diferenciar entre uno y otro. Entonces, en la clase, ahí les di un link de IR Tutor. No sé si el IR Tutor lo trabajaron en laboratorio. Si alguien me puede corroborar.
Tuvimos una como media introducción, pero yo la verdad no supe cómo usarlo. Ok, va, perfecto, ok, excelente. Lo que quería básicamente es que a partir del IR Tutor, digamos que ustedes ya tienen ahí el link, porque aparece el link aquí en el módulo de espectroscopía IR, en Moodle, pero depende de la versión del Office, a veces lo corre o a veces no. Si ya tienen el link o ya lo usaron con la auxiliar del laboratorio, entonces eso es bueno. Ahora, ¿qué es básicamente lo que quiero que ustedes hagan? Y eso, digamos, ya va a ser parte de la tarea que van a trabajar en esta unidad, porque a partir de eso nos va a servir para interpretar espectros en la siguiente clase. Entonces, a partir del IR Tutor, ¿sí? Necesito que hagan una tabla de bandas de absorción de grupos funcionales. Entonces, su tabla podría ser muy parecida a esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ponen tablas de bandas de absorción, por ejemplo, de alcanos, ¿verdad? Porque ahí en el IR Tutor van por grupo funcional. Alcanos, alquenos, alquinos, etcétera. Llevan un orden. Entonces, por ejemplo, ponen tabla de espectroscopía IR. Entonces, pueden poner acá alcanos. Entonces, CH3 pueden poner número de onda, ¿verdad? Para dónde aparece la vibración. Y si quieren, pongan región, digamos, de grupo funcional. Y también podrían poner aquí a la par el número de onda en la región de la huella, ¿verdad? Cuando hay bandas que confirman, por ejemplo, a CH3. Por ejemplo, CH3 aparece en bandas 2850, 2900 algo, pero aparecen bandas confirmatorias en 1400, en 1300. O sea, estas serían las bandas de la región de la huella. Y aquí puede poner cualquier observación. Por ejemplo, la banda es intensa, o una banda es más corta que otra, o las bandas son débiles, o las bandas se traslapan. O sea, ahí pueden poner cualquier observación. Entonces, eso básicamente quiero que lo trabajen por grupo, por favor, y me envíen esas tablas de bandas de absorción antes del viernes, ¿sí? El viernes vamos a trabajar interpretación de espectros, entonces me las pueden mandar conforme las vayan terminando en grupo y la idea es de las bandas que me manden, voy a revisar cuál de las bandas está, digamos, no más completa, sino la que nos pueda servir más para interpretar espectros. Y esa banda entonces, o esa tabla, la voy a subir a Moodle para que todos usemos, aparte de esta banda, esa tabla, digamos, de banda de opción del IR Tuto, ¿verdad? Entonces, con eso, digamos, vamos a ir avanzando nuestras tablas de bandas de absorción, ¿verdad? Entonces, no sé si está claro ahorita esta tarea que van a hacer antes del viernes. Si estamos. Sí estamos. Excelente. Ok. Entonces, eso sería, digamos, ya para avanzar con nuestra tarea, parte de tarea de IR. ¿Y cuál va a ser la otra parte de tarea de esta parte de espectroscopía IR? Que básicamente, esto sí tómenlo en cuenta, porque les va a valer como corto, ¿sí? Y les va a valer también como puntos del examen parcial. No sé si 15 o 10 puntos, eso lo voy a definir ahora que trabaje el parcial. Si es cierto es que les va a valer como contenido de parcial, así como les contó, digamos, el primer corto, ¿se recuerda? Entonces, esto sería para su corto número 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y eso lo van a trabajar también en grupo. Lo que tienen que hacer ustedes es presentar, o sea, eso es en grupo, y es muy importante, o sea, eso lo pueden entregar de aquí al miércoles, ¿sí? Antes del examen parcial. Incluso el miércoles lo podían entregar, si quieren, hasta medianoche. No habría problema. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? Conforme vayan avanzando con la tarea, se les va a ir aprobando lo que ustedes envíen. Y básicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer ahorita es, para este corto 2, van a presentar un artículo, ¿sí? De cuantificación por espectroscopía infrarrojo aplicado a su carrera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace análisis de proteínas cuantitativamente por espectroscopía IR? Lo que tienen que hacer es buscar su artículo, la información, porque si no, no van a tener base para dar su respuesta, ¿sí? Y entonces lo que quiero que hagan es que me indiquen los pasos o la secuencia que se debe de hacer para un análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen el artículo, cuantificación de proteínas
por ejemplo, digamos, en suero, en algo, ¿sí? Por espectroscopía IR. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo primero que van a hacer es ver qué tipo de muestra trabajaron, cómo se preparó la muestra, y eso es básicamente lo que ustedes me van a presentar. Entonces, se trabajó tal muestra, se procesó de esta manera, se utilizó tal instrumento, con ese equipo se obtuvo tal información, a partir de esa información se preparó una curva de calibración, cómo prepararon la curva de calibración, y a partir de eso, buscando una banda tal, se hizo la cuantificación, o sea, eso va a estar en su artículo. Ahora, ¿cuál es el cuidado que les decía? Porque mientras antes me lo envíen mejor. Si ustedes desean, ¿verdad? Me pueden ir enviando conforme tengan su artículo. Entonces, por ejemplo, el grupo que ya tenga ya su primer artículo me lo envía y conforme vaya entrando a mi correo, entonces yo los voy a ir revisando. Entonces, por ejemplo, alguien ya mandó la cuantificación de ARN o ADN por espectroscopía IR. Entonces, si viene otro grupo y envía ese artículo, ya no lo puede utilizar, ¿verdad? O sea, artículos idénticos de grupos no se van a repetir. Ese es el cuidado que deben de tener. Entonces, para eso es enviármelos y yo como decir, mire, si lo puede trabajar, y si no les diría, mire, ya fue asignado a otro grupo y van a tener que seguir buscando otro tema que se relacione a su carrera. Entonces, estoy claro con esta parte de corto que van a trabajar. No sé si estamos claros. O sea, solo hay que enviar el artículo o... Ahorita, digamos, para avance, sí, con que envíen el artículo como para aprobación, ¿verdad? Entonces, decir, mire, este es mi artículo, lo podemos trabajar. Entonces, yo les digo sí, perfecto. Entonces, ya lo pueden hacer despacio, ¿verdad? Si, por ejemplo, dicen, miren, el miércoles no nos va a dar tiempo porque tengo que estudiar, entréguenlo el jueves, pues, pero lo importante es que ya tengan aprobado su artículo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no se repita, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, como que mientras antes lo envíen, por lo menos el artículo, ideal. La otra parte ya la trabajan despacio y como les digo, incluso si quieren la entregan el día jueves, ¿verdad? Para que así tengan despacio tiempo para revisarlo. Pero ahí básicamente es revisar qué fue lo que hicieron en el artículo, ¿verdad? Lo que también lo un poquito difícil va a ser encontrar ese artículo, ¿verdad? Que normalmente siempre les pido artículos de revistas indexadas, ¿verdad? Porque son artículos que ya fueron probados y comprobados para poder, si uno quisiera hacer o repetir ese artículo o ese experimento, funcionan perfectamente. Por eso es que se les pide de revistas indexadas. No sé si estamos claros o tengan alguna duda. Y lo pueden enviar a cualquiera de los dos correos, ¿verdad? Normalmente, cuando vayan entrando a los correos, ahí queda la hora registrada y yo voy a ir revisando entonces los artículos. Pero entonces, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden consultar ahí a mi correo. Y entonces estamos para nuestro examen para el día miércoles, ¿verdad? Entonces va a ser una temática muy parecida a la que ya hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, preguntas de selección múltiple y puede ser que algunas de esas preguntas hayan algunos datos donde se les pregunte algo, por ejemplo, de alguna cuantificación, ¿verdad? Porque recuerden que ahorita vamos a trabajar la cuantificación con ley de Evir, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería, no sé si tengan dudas al respecto. Siempre utilizando la plataforma Moodle, ¿verdad? Sí, a la hora que está programado, que sería la hora de clase. Entonces, Y si no solo hay... para aclarar. Sí, sí, le escucho. Entonces el artículo va a ser el corto, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Y la tabla va a ser para el día viernes. Esa es para tareas, sí. Esa es ideal antes del viernes porque si me la mandan jueves, digamos, por ejemplo, yo reviso y entonces ya puedo subir a Moodle la tabla que podamos utilizar porque el viernes vamos a hacer interpretación de espectros. Entonces podemos ir viendo esa tabla que ustedes generaron, digamos, para... Pero si no, mándenla el viernes, pues, pero sería el último día viernes. Pero es para que ustedes después la utilicen, ¿verdad? Para eso es la tabla. Ah, ok, gracias. Perfecto. Entonces, por hoy estamos jóvenes con lo que quería trabajar hoy, avanzar un poquito parte práctica y asignarles estas dos tareas para que vayamos avanzando con el tema de espectroscopía ya. Entonces, por hoy, pues es lo que vamos a ver.
Que tengan una excelente tarde. Gracias por su atención. Y cualquier duda, por favor, a mi correo me la pueden consultar.